Así que ayer estaba listo para llevar a mi hija a su partido de fútbol. Ella casi estaba lista, yo estaba listo, excepto que no podía encontrar mis gafas de sol. Busqué arriba, en nuestro baño, el último lugar donde recuerdo haberlas visto, pero no estaban allí. Busqué abajo, donde normalmente están, en mi pequeño platillo para llaves y billetera, pero tampoco estaban allí. Así que fui a mi auto, que es el lugar típico donde están si no están en ningún otro lado, pero tampoco estaban allí. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlas. Así que volví a subir y busqué de nuevo y ahí estaban. ¿Alguna vez te ha pasado eso? No, a ti no, estoy seguro. No estoy seguro de cómo terminaron, encima de una sudadera a los pies de mi cama, pero ahí estaban. Gafas de sol negras sobre una sudadera negra. Creo que puede tener algo que ver con cierto niño de 3 años en mi casa, pero no puedo probarlo. Pasé junto a esas gafas de sol al menos media docena de veces y no las vi. Estaba ciego a ellas, igual que muchos estaban ciegos al hombre ciego en Juan capítulo 9. Pero Jesús no lo estaba. Juan 9 no es una historia, es un relato histórico de un hombre ciego en Jerusalén que fue sanado por Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, a simple vista es bastante directo. Este hombre tenía una necesidad y Jesús, con amor y compasión, satisfizo su necesidad. Sin embargo, este texto va mucho más allá de eso, como veremos hoy. Este texto, Juan 9, trata sobre nacer ciego. ¿Por qué digo esto? Bueno, los conceptos de ceguera, ver, vista y ojos, estos 4 conceptos se mencionan 33 veces en este capítulo. Pero si buscas la palabra ojos en el resto del libro de Juan, solo vas a encontrar esa palabra 8 veces en el resto de Juan y solo vas a encontrar ceguera 4 veces en el resto de Juan. Es esta concentración de términos en un solo capítulo lo que nos muestra la ceguera y la vista y cómo eso se relaciona con Jesús. Todo eso es la idea principal de Juan capítulo 9. Ahora, este evento que vamos a ver hoy ocurre en Jerusalén. Tiendo a pensar que todavía es la fiesta de los tabernáculos que comenzó desde el capítulo 7. Todavía es el último día que se menciona en el capítulo 7, versículo 37. El último día de la fiesta era un día de reposo, un día de descanso en el que nadie trabajaba. Todos iban, adoraban y celebraban la bondad de Dios al cuidar de sus necesidades físicas durante ese año. Es el mismo día en que Jesús se declara a sí mismo como la luz del mundo en el capítulo 8, versículo 12. Es el mismo día en que Jesús tuvo enfrentamientos una y otra vez con los líderes religiosos sobre quién era realmente, y es el mismo día en que su vida fue amenazada por una multitud enfurecida después de declararse Dios. Me parece que gran parte de los capítulos 7, 8, 9 e incluso 10 suceden todos en el mismo día, el gran día, el último día de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el capítulo 9, versículo 1, este capítulo continúa donde termina el capítulo 8. Recuerden, Jesús evita ser asesinado en el templo. En el capítulo 8, versículo 59, Él sale del templo y al salir en el capítulo 9, versículo 1, noten que vio a un hombre que había nacido ciego. Ahora bien, los ciegos no solían ser atendidos en esta cultura. No tenía trabajo, no podía hacer ningún trabajo, así que lo único que podía hacer era mendigar por todo lo que tenía. Era considerado escoria, lo más bajo de lo bajo, un don nadie, un 0 a la izquierda. ¿Por qué? Era ciego por el juicio de Dios a causa de su pecado. Por eso es lo que ellos creían. Ahora este hombre va a ser sanado, así que llamemos a este punto número 1, el milagro. Si están tomando notas, el punto número 1 es el milagro. Él no se quedó ciego por algún accidente o enfermedad, nació ciego. Versículo 1, lo que significa que nunca ha conocido nada más que la oscuridad. Nunca ha visto absolutamente nada. Tengan eso en mente. Ahora, a lo largo de este capítulo vamos a ver a varias personas interactuar con este hombre. Y esas interacciones comienzan con los discípulos de Jesús, versículo 2. Y los discípulos de Jesús le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? En otras palabras, si eres ciego, Dios te está castigando por tu pecado. Las cosas malas le suceden a las personas malas. Ahora, en esto tienen razón y están equivocados. Tienen razón en que todo, como la ceguera, es el resultado del pecado, el pecado que entró en el mundo y distorsionó el buen diseño original de Dios.
Así que tienen razón en eso. Es el resultado del pecado, pero están equivocados al pensar que su ceguera fue el resultado de su pecado personal o del pecado personal de sus padres. Si lo piensas bien, ellos ven a este hombre como un objeto de investigación. Oye, tengo una pregunta sobre él. Sin embargo, Jesús lo ve como un objeto de misericordia. Versículo 3, Jesús respondió, no es que este hombre pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Lo captaste? Este hombre ha sido ciego durante muchos años. ¿Por qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él era ciego, solo conocía la oscuridad durante muchos años para que la gente pudiera ver el efecto de la obra de Dios manifestada en su vida. Interesante, eso no solo fue cierto en su vida cuando les contaba a las personas, oigan, esto es lo que Jesús hizo por mí. Piénsalo, incluso sigue siendo cierto hoy, ya que nosotros ahora mismo vamos a aprender de la obra de Dios en su vida casi 2000 años después del acontecimiento. Ahora, después de corregir la mala teología de sus discípulos, los involucra en el ministerio. Versículo 4. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjense en el debemos. Debemos trabajar. Usualmente Jesús diría, debo trabajar, debo hacer la voluntad del Padre, pero no aquí. Ahora Él dice, debemos hacer la voluntad de Dios en el mundo mientras es de día, lo cual creo que significa mientras Él aún está vivo. Pero la noche, es decir, cuando Él muera, ya no podrán hacer el ministerio juntos. Ahora, ¿por qué pienso que el versículo 4 se refiere a la vida y muerte de Jesús? Bueno, es por lo que Él dice en el versículo 5. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Mientras Él esté aquí y no haya regresado al cielo, Él es la luz del mundo. Ahora, hablé en un mensaje anterior sobre lo que significa ese título, allá en el capítulo 8, versículo 12. Básicamente que Jesús es la única fuente de verdad salvadora para todo el mundo. Él es la luz para el mundo. Él es la única manera de ser perdonado, la única manera de ser salvo, la única manera de ir al cielo. Entonces, en el texto, ¿qué va a hacer la luz del mundo cuando se encuentra con la ceguera física? Veamos versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y luego untó los ojos del hombre con el barro. ¿Crees que el hombre se asustó cuando escuchó a Jesús escupir en el suelo? O sea, ¿tú crees que hizo eso? En realidad no creo que se haya asustado. ¿Sabes por qué? Porque no creo que tuviera idea de lo que estaba pasando. El texto no muestra que él supiera lo que Jesús iba a hacer. Jesús no le dijo, te voy a sanar ahora. Ahora, ¿por qué crees que Jesús lo sana de esta manera? Quiero decir, Jesús podría haberlo dicho simplemente, ¿verdad? Solo podría haber dicho, ve. ¡Boom! Todo habría funcionado. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Creo que hay una pista en Juan 1:3. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. Él hizo todas las cosas, lo que incluiría a los seres humanos. ¿Y cómo fueron creados los seres humanos? Génesis 2:7, cito. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así como Jesús hizo en la creación, Jesús tomó un poco de polvo, lo humedeció, hizo un poco de lodo, lo puso en sus párpados y unos ojos que no existían o que existían pero no funcionaban, milagrosamente cobraron vida. Versículo 7, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Así que fue, se lavó y regresó viendo. Un hombre real fue realmente sanado cuando el verdadero Jesús realmente lo sanó. Esto es lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías haría cuando llegara, como cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús si él era el Mesías, y Jesús responde, Mateo 11:4, vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven, los ciegos reciben la vista. Eso los remitiría a textos como los del libro de Isaías que decían que esto es lo que el Mesías haría cuando llegara. Estoy haciendo lo que se predijo que haría el Mesías. Y fíjate, a diferencia de los estafadores con sus curaciones falsas y el movimiento de la prosperidad, este hombre fue sanado completamente. Él fue realmente sanado. Es decir, no fue un truco que Jesús les jugó a estas personas ignorantes y premodernas que, ya sabes, no podían darse cuenta, como si él estuviera muy por encima de ellos. No. Piénsalo también, este hombre ni siquiera esperaba una curación. Él ni siquiera pidió ser sanado.
Veremos más adelante que ni siquiera sabe quién es Jesús, lo que significa que no tiene fe en Jesús, y eso es lo que lleva a su sanidad. Él ni siquiera conoce a Jesús. Esto fue un acto soberano de compasión. Esto es un acto soberano de misericordia divina. Jesús sana a este hombre que no creía en él para eso, lo sana y ni siquiera lo estaba pidiendo. De hecho, todo lo que Jesús dijo fue: ve y lávate en el estanque de Siloé. No añadió: y recibirás la vista. Es decir, piénsalo. Él está sentado allí, escucha a Jesús hablando con sus discípulos sobre algo, luego oye un alboroto y después siente barro en su cara. Y fíjate en el texto, Jesús le dice: ve y lávate eso. Pero él no sabe qué está pasando aquí, no tiene ni idea. Jesús no dice de nuevo: y será sanado. Así que él va al estanque, comienza a lavarse el barro de la cara y ocurre un milagro. Ojos crecen de la nada, o unos ojos muertos cobran vida mientras conos, bastones, neuronas y lentes se conectan a su cerebro y por primera vez en su vida puede ver. Este es nuestro Dios. Él es un Dios de compasión, un Dios de misericordia hacia los que sufren. Y como ese es quien Él es, así es como nosotros debemos ser. Personas que se acercan al sufrimiento, no que se alejan de él. Fíjense en el versículo 4, para hacer las obras de Dios. En resumen, debemos tratar a los que sufren no solo como nos gustaría ser tratados si nosotros estuviéramos sufriendo. No es solo eso. No, debemos tratarlos como Dios trata a los que sufren. Y aquí en Jesús vemos a un Dios de compasión y misericordia. El pecado es la causa de todo sufrimiento, el pecado en el mundo y realmente a veces el pecado entre las personas. Dios envió a su Hijo, Jesús, para solucionar nuestro problema de pecado, muriendo en la cruz por pecadores como tú y como yo. Nosotros no teníamos la capacidad de solucionar ese problema, así como este hombre no tiene la capacidad de curar su ceguera. Si iba a ser solucionado, Dios tendría que hacerlo. Y Dios lo hizo. Y antes de que el mal y el pecado sean eliminados para siempre, mientras miramos al mundo y nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y por qué hay tanto mal? La respuesta de Dios a eso es: solo espera, solo espera. Un día todo pecado, todo mal será solucionado, ya no existirá más. Pero hasta ese día solo espera porque estoy salvando a más pecadores antes de erradicar el pecado para siempre. Así que si Él solucionó el pecado, que es nuestro problema principal, confiemos en Él para todos los demás problemas que enfrentamos. Grandes o pequeños, confiemos en Él sin importar qué. Aquí vemos en Jesús a un Dios compasivo, así que confiemos en su corazón compasivo cada vez que enfrentemos pruebas que nos tienten a dudar de su compasión. Y recuerda, solo Dios conoce la respuesta a la pregunta de por qué, ¿verdad? Un día Él enjugará toda lágrima de cada ojo creyente. Y creo que tal vez parte de eso será responder a todos nuestros porqués. Pero hasta entonces, cuando no sepamos por qué, sí sabemos quién. Así que confiemos en Él. Ahora, este capítulo no trata sobre la sanidad del hombre. Eso solo ocurre en los primeros 7 versículos. Este capítulo trata sobre Jesús y sobre las muchas respuestas a este milagro. 27 versículos están dedicados a eso. Y en esta sección intermedia vamos a ver 3 grupos de personas a quienes yo llamo los que se lo pierden. Los que se lo pierden, no niebla, mist en inglés. Aunque sí hay niebla en su mente acerca de Jesús, sino perdidos, mised en inglés. ¿Por qué? Porque estos 3 grupos de personas se pierden el milagro y aún más importante, se pierden cómo el milagro señala quién es realmente Jesús. Al primer grupo que no entiende el mensaje lo vamos a llamar el público. Miren el versículo 8. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar decían: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él. Otros decían: no, pero se le parece. Pero él insistía: soy yo. Vean, quiero decir, está bien reírse en el versículo 9. Piénsenlo, están debatiendo si es o no el hombre que conocían, mientras él está parado justo ahí. Miren, fíjense, algunos de ellos decían: se parece a él. ¿Qué, como un gemelo? O sea, ¿qué se supone que significa eso?
Y mientras discuten de un lado a otro entre ellos, el tipo está ahí sentado diciendo, no, yo soy el tipo, soy el hombre que han visto todos estos años. Sí, ese soy yo. Y fíjense qué dice, él seguía diciendo, lo que significa que lo repetía una y otra vez porque no le estaban escuchando. Y quiero que noten que este hombre que no creía en Jesús para sanarlo, también tiene una comprensión incompleta de Jesús. Miren el versículo 10. Entonces le dijeron, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿dónde está él? Él respondió, no lo sé. Pero claro, él era ciego, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a saber dónde está ¿Cómo va a saber dónde está Jesús? Ni siquiera sabía quién era Jesús. No sabe cómo se ve. Y fíjense que dice que es un hombre. Bueno, eso es cierto, Jesús es un hombre, pero es una respuesta incompleta. Ahora, podría ser que su tiempo con sus vecinos esté resumiendo varios días o tal vez incluso una semana, ya que el versículo 14 dice que era día de reposo. Pero recuerden que el gran día de la fiesta de los tabernáculos también es un día de reposo. Así que, de nuevo, todo esto podría ser el mismo día que comenzó allá en el capítulo 7, versículo 37. De todos modos, sus vecinos no saben qué hacer con él. Así que llevan al hombre ante el segundo grupo de personas que no entienden el punto, que siempre se pierden el punto. Los fariseos, los líderes religiosos, la élite religiosa, los guardianes de la ley, los maestros, los influenciadores del pueblo. Ellos escuchan la historia, se dan cuenta de que Jesús hizo lodo con saliva. Eso es trabajo, eso es amasar, eso es hacer barro, eso es trabajo, lo cual ellos piensan que es una violación de la ley del sábado de Dios, cuando se supone que no debes trabajar. En realidad, eso solo era una violación de sus reglas tontas y no de la ley de Dios. Vemos esto en el versículo 16. Algunos de los fariseos dijeron, este hombre, refiriéndose a Jesús, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre que es pecador hacer tales cosas? Y había una división entre ellos. O sea, esto sí que es no entender el punto. Quieren saber cómo ocurrió el milagro, como si intentaran descubrir cómo funcionó ese truco de magia. A ellos les importa el cómo cuando deberían preocuparse por el quién. Parece que algunos de ellos están empezando a darse cuenta de eso. ¿Cómo puede él hacer esto y ser un falso maestro? Quieren saber qué piensa este hombre que antes era ciego y si acaso es un discípulo. Así que en el versículo 17, entonces le dijeron al hombre ciego, todavía lo llaman el hombre ciego, aunque ya no lo es. ¿Tú qué dices de él ya que te abrió los ojos? Él respondió, es un profeta. De nuevo, su conocimiento sobre Jesús es verdadero, pero está incompleto. Jesús fue un profeta. Él era el profeta, el Mesías. Pero como profeta eso significa, tiene sentido porque muchos profetas del Antiguo Testamento realizaron milagros. Jesús también lo hizo. Así que Jesús sería un profeta y eso significaría que Dios estaba con él, que habla de parte de Dios. Sin embargo, a los fariseos no les gusta esto. Así que recurren al último grupo de personas que no entienden el punto, que son los padres del hombre. Los llaman para interrogarlos. Versículo 18. Los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y esto es genial, y les preguntaron, ¿es este su hijo de quien ustedes dicen que nació ciego? O sea, ¿quién dice eso? Solo lo estaba inventando. ¿Sabes? En realidad, él no es ciego y sé que van a pensar que es por mi pecado que él es ciego. Así que sí, no, todo lo inventé. No hay ninguna posibilidad. Y luego, versículo 20. Estos dos nunca jamás ganarían el premio a los padres del año. Versículo 20. Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos, ni tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Esto es genial. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Simplemente echan a su hijo a los leones. No nos pregunten a nosotros, es culpa de él. Hablen con él. Le devuelven esta carga legal y el versículo 22 explica por qué. Tienen miedo. Miedo de ser expulsados de la sinagoga por decir que Jesús era el Cristo, el Mesías. Así que cedieron ante la presión. Así que los fariseos vuelven con este hombre. Tenemos otra ronda de no entender el punto mientras lo interrogan de nuevo. 24.
Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Eso es como decir, di la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sabemos que este hombre Jesús es un pecador. Eso sí que es influenciar al testigo, ¿verdad? Ya llegamos a nuestra conclusión, solo queremos que estés de acuerdo con nosotros, así que no lo arruines. Bueno, después de que la luz del mundo ha brillado sobre este hombre, él está creciendo en claridad y en valentía. Versículo 27. Él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que aunque yo era ciego, ahora veo. ¿Alguien más aquí puede decir eso? Estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego, ahora veo. Los fariseos se niegan a considerar quién es Jesús. Ellos volvieron a preguntar, ¿cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió este milagro? Pero el hombre no va a dejar que se salgan con la suya. Versículo 27. Él les respondió, ya les he dicho cómo sucedió y no quisieron escuchar. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Por qué quieren escucharlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Miren, ahora se está poniendo un poco insolente con ellos, ¿verdad? Él está frustrado, se nota, y el sarcasmo empieza a salir de él. Lo vas a ver claramente en el versículo 30. Así que ellos responden, lo reprenden. Dicen, oye, solo estamos tratando de averiguar la verdad sobre Jesús. No es cierto y no puedo evitar reírme. Versículo 30. El hombre respondió, pues esto sí que es asombroso. Aquí está el sarcasmo. ¿Ustedes no saben de dónde viene? Ustedes, líderes religiosos, expertos en Dios, no saben de dónde viene y aún así Él me abrió los ojos, hizo algo que solo Dios puede hacer. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es adorador de Dios y hace su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído desde que el mundo existe que alguien haya abierto los ojos de un hombre nacido ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Eso es lo que se llama dejar en ridículo a alguien. Eso es exactamente lo que pasó. Los maestros acaban de recibir una lección. ¿Y notaron que su comprensión sobre Jesús se está volviendo más clara? Versículo 33. Jesús viene de Dios. En el versículo 31, Jesús no es un pecador, no es un hereje, sino un adorador de Dios a quien Dios escucha. Bueno, ante todo eso, insultan al hombre. Versículo 34. Y ellos, cito, lo expulsaron. Así que podría ser que simplemente lo echaron de su presencia o podría ser que le hicieron lo que sus padres temían. Podría ser que fue excomulgado de la sinagoga, lo que significa que ahora es considerado un apóstata, un pecador, alguien que debe ser rechazado y evitado por el resto de su vida a menos que se arrepienta. Ahora, como hemos visto a lo largo de Juan, realmente comenzando en el capítulo 5 y llegando hasta este capítulo, hemos visto que no es solo Jesús ni este hombre, sino que así es como van a ser tratados los seguidores de Jesús. Verás, cuando la luz de la verdad, cuando la luz de la salvación brilla desde ti hacia la vida de aquellos que aman la oscuridad, puedes esperar que el resultado sea el mismo que obtuvo este hombre. La gente no te va a creer. Personas, incluso familiares y amigos cercanos, no te apoyarán. Algunos te abandonarán y otros incluso se burlarán de ti, te insultarán, te reprenderán y te cancelarán. Verás, admiramos a este hombre por lo que pasó, pero no queremos hacer aquello por lo que lo admiramos, porque al igual que los padres de este hombre, tenemos miedo. Tenemos miedo a las represalias, miedo a la burla, miedo a la pérdida. Pero escucha, a medida que nuestros días se vuelven cada vez más oscuros, tú y yo nos veremos obligados cada vez más a elegir entre ser fieles o ser aceptados, ser fieles o estar cómodos, ser fieles o esconder la verdad. Ahora, este relato en Juan 9 termina donde comenzó el capítulo. ¿Recuerdas dónde comenzó el capítulo? Comenzó con este hombre y Jesús. Y aquí termina con este hombre y el punto número 3, el Mesías. El Mesías. Este texto, este relato, este milagro no trata sobre el hombre, se trata de Jesús. Verás, Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús y el autor de este libro, nos dice de qué tratan todos los milagros en su libro. En el capítulo 20, versículo 30, él escribe esto. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, muchos otros milagros que no están escritos en este libro.
Pero estos, incluyendo en el capítulo 9, estos milagros están escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Verán, no creo que Juan viera la necesidad de convencer a nadie de que Jesús era un hombre. Cualquiera que interactuara con Jesús, cualquiera que oyera hablar de Jesús, automáticamente sabría que es un hombre. Como dije antes, él no tenía algún tipo de resplandor saliendo de él, a diferencia de todos los demás. De hecho, usaba sus pies, no flotaba por todas partes. Era humano, tan humano como tú y como yo, pero sin pecado. No, él escribe para convencer a la gente de que este hombre Jesús era el Mesías y que este hombre Jesús también era Dios en la carne. Y por eso escribe este evangelio, para convencer a la gente de eso. En otras palabras, si Jesús hizo lo que el Antiguo Testamento prometió que haría el Mesías, entonces Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y si hizo lo que solo Dios puede hacer, como crear ojos de la nada, o hacer que ojos que nunca han funcionado de repente y completamente funcionen, si puede hacer eso, eso es algo que solo Dios puede hacer. Y si lo hace, entonces Él es Dios, Dios que se hizo hombre para salvar a los hombres de nuestros pecados. Y Juan concluye ese texto diciendo que Jesús hará todo eso por aquellos que creen en Él, que ponen su confianza en Él. De modo que lo que Juan quiere que suceda para todos los que leen su libro es lo que le sucede al hombre que nació ciego. Él cree en Jesús y es salvo, y eso es lo que vamos a ver aquí al final. Miren, el tema al final del capítulo es lo que debió haber sido el tema a lo largo de todo el capítulo. ¿Quién es Jesús y cómo deberíamos responderle? Miren esto, versículo 35. Jesús oyó que lo habían expulsado y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Interesante. Jesús fue a buscar al hombre después de que los líderes religiosos lo expulsaron. Y él le respondió a Jesús, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Miren, 5 veces en el capítulo 9 a Jesús se le llama un hombre. Aquí se le llama el Hijo del Hombre. Ese es un título que se remonta hasta el capítulo 7 de Daniel. Y a esta figura que puede entrar en la presencia de Dios, aunque es un hombre, puede entrar en la presencia de Dios como un igual. Y allí Dios le da autoridad sobre toda la tierra. Jesús dice que ese soy yo. Este hombre está ansioso por creer en Él, pero no sabe quién es. Recuerda, él solo ha escuchado la voz de Jesús. Nunca había visto el rostro de Jesús hasta ahora. Así que Jesús en el versículo 37 le dijo, lo has visto al Hijo del Hombre y es Él quien está hablando contigo. Bueno, ¿cuándo vio a Jesús? Él no lo hizo, pero lo hizo, no lo vio, pero lo vio, porque lo vio espiritualmente, aunque esta es la primera vez que lo ve físicamente, en persona. Y piénsalo, realmente piénsalo. Este hombre... Bueno, sigamos leyendo. Versículo 38. Él dijo, Señor, creo, y lo adoró. Así que este hombre pasa de que Jesús es un hombre, versículo 11, a que Jesús es el Señor, Él es Dios, y porque el hombre que nació ciego ahora ve a Jesús claramente y correctamente como Dios. ¿Qué hace? Lo adoró, lo cual sería blasfemia a menos que eso sea exactamente quién es Jesús. Y nota que Jesús no dice, oye, detente, no hagas eso. Ese comportamiento es inaceptable. No, Jesús recibe la adoración. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él es, el que debe ser adorado, Dios en carne. Luego el capítulo termina con este mensaje y la respuesta de los fariseos a Él. Versículo 39. Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban cerca de Él oyeron estas cosas y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. Con estas palabras Jesús muestra que este hombre nacido ciego no solo es un hombre real, sino que también es una ilustración de la ceguera espiritual. Aquellos que son ciegos espiritualmente verán a Jesús. Aquellos que creen que ya ven la verdad acerca de Jesús y lo rechazan, en realidad están ciegos, como dice el versículo 39, bajo el juicio de Dios. Mira, la ceguera que el Mesías prometió sanar en el Antiguo Testamento no era solo física, también era espiritual. Ellos verían la verdad cuando la luz del mundo brillara en sus vidas.
Sin embargo, la ceguera espiritual es el peor tipo de ceguera porque convence a personas como estos fariseos de que ven claramente cuando en realidad están ciegos. Piénsalo. El hombre que nació ciego físicamente es el único en el capítulo que ve a Jesús con claridad, mientras que todas las personas en Juan capítulo 9 que nacieron con vista física no logran ver a Jesús claramente. El hombre estaba ciego y sin embargo vio. Los fariseos vieron la verdad. Ellos tenían la evidencia. Ese es el punto de este texto. Ellos están tratando de analizar toda la evidencia para llegar a los hechos que tienen justo frente a sus ojos. Pero estaban ciegos, así que rechazan a Jesús. Y no era solo este hombre que nació ciego. Lo que realmente aprendemos de este texto es que todos nacemos ciegos. Puede que no seamos ciegos físicamente, pero sí somos ciegos espiritualmente. Y lo que Jesús hizo por este hombre, dándole la vista física, lo hizo de nuevo al final, dándole la vista espiritual. La pregunta al final del capítulo 9 de Juan no es ¿qué le pasó a este hombre? La pregunta al final es ¿ha sido sanada tu ceguera? Segunda de Corintios 4:4 describe a todos los que no creen en Jesús como personas que tienen la mente, cito, cegada por el Dios de este mundo, Satanás. En esta ceguera se les impide, cito, ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. No ven a Jesús con claridad, no ven lo maravilloso que es y por eso lo rechazan. ¿Por qué? Porque están ciegos. Al final, las personas que creen que ven, pero no ven, en palabras de primera de Juan 2:11, cito, eso es porque la oscuridad ha cegado sus ojos. No sus ojos físicos, sino los ojos de su corazón. Esta es la verdad sobre todos los que no creen en Jesús. Están ciegos, incapaces de ver la verdad sobre Él. Pero Jesús, la luz del mundo, todavía viene a los ciegos espirituales y aún les da vista para que puedan ver la verdad, creer en Él y ser salvos del castigo que merecen por todos sus delitos contra Dios. Así que, de nuevo, ¿ha sido sanada tu ceguera? Si no lo ha sido, Jesús está realmente vivo y lo hará de nuevo por ti en tu vida. Ven y cree en Él. Oremos. Jesús, este texto es un testimonio profundamente poderoso de tu infinita bondad, tu gran poder, tu maravillosa gracia, tu inmensa misericordia y tu firme convicción. Gracias por hacernos ver estas cosas con claridad. Si estas cosas nos quedan claras acerca de ti, podemos ver en un texto como este que es solo porque tú abriste nuestros ojos a la verdad. Oro para que uses este texto en la vida de aquellos que me escuchan ahora y que aún están espiritualmente ciegos porque te rechazan. Obra en sus corazones, obra en sus almas. Dales vista para que puedan ver la verdad sobre ti y responder confiando en ti. Eso es lo que celebramos hoy al mirar tu palabra y es lo que celebraremos ahora al tomar la comunión. Sigue bendiciendo nuestro tiempo de adoración hoy. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube, The Redeemer. Si esto te ha sido útil, por favor, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.